Bien, vamos ahora a leer en la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. El Señor bendiga su palabra. La primera cosa que nos dice el libro de los Hechos, justo después de la ascensión de nuestro Señor Jesús a los cielos, es la elección de Matías como el apóstol número 12, ¿no? Tenemos en Hechos capítulo 1, los versículos del 15 al 21, pues vemos ahí la elección, que por cierto fue hecho por suertes, y bien, de esa manera el grupo de los 12 apóstoles estaba de nuevo al completo después de que faltara pues Judas el traidor. Bien, pues entonces de esta manera vemos la importancia del ministerio de la palabra de Dios, porque eso es la razón de ser del ministerio de los apóstoles o de los apóstoles mismos, que es el que ellos traían la palabra de Dios a la iglesia por revelación, la Santa Escritura. Entonces, bien, fijémonos, en el libro de los Hechos todo esto va pues a partir del ministerio de los apóstoles, de hecho, ¿no? Vemos que por la predicación de los apóstoles y del apóstol Pedro en particular, y además la bendición del Espíritu Santo, por supuesto, pues entonces se funda la iglesia. Y de esta manera, pues, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino con poder y el apóstol Pedro estuvo predicando y se añadieron en un solo día 3.000 almas. Entonces los apóstoles iban predicando y enseñando y la gente se convertía. De manera que dice que el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos, como nos dice en el capítulo 2, versículo 47 de Hechos. Cada día el Señor iba dando crecimiento y conversiones. Bien, tal era el poder de Dios manifestado en la predicación de la palabra de Dios. Había un crecimiento extraordinario, pero también surgieron problemas y problemas grandes en la iglesia. Y en concreto tenemos este problema que amenazaba con la unidad de la iglesia y que se dividieran en dos, la iglesia en Jerusalén, y que cada una pues tomara el camino por su lado. Entonces está hablando primeramente de los cristianos griegos contra los hebreos. Griegos o literalmente es helenista, que hace referencia a aquellos judíos, ¿verdad? Eran judíos que habían también conocido y creído en el Evangelio, en el Señor Jesucristo, pero que ellos habían nacido fuera de Israel. Entonces eran judíos de habla griega, por eso le llaman griegos helenistas. Ellos hacían también, pues, usaban el Antiguo Testamento, pues la traducción al griego, la Septuaginta. Entonces eran unos cristianos allí en Jerusalén, y después estaban los otros, que era seguramente la gran mayoría
que eran los hebreos, que eran judíos igual, pero que habían nacido allí en Jerusalén o en Israel, todo era en hebreo, y también usaban como escrituras el Antiguo Testamento en hebreo, ¿no? Entonces, seguramente se trataba también de congregaciones locales, de distintas congregaciones locales, porque en el capítulo 21, cuando Pablo viene otra vez a Jerusalén, pues le dicen los apóstoles: mira, Pablo, mira cuántos miles hay que han creído en el Señor. Había miles de creyentes en Jerusalén en aquel entonces. Entonces es verdaderamente inviable pensar que estaban todos reuniéndose en el mismo lugar. Seguro habían también pues distintas congregaciones, y seguramente pues se trataba también de algunas congregaciones de los helenistas, que surgió esta disputa, esta tensión con el resto. De esta manera pues estaba la unidad de la iglesia en peligro, que pensemos, mientras que en realidad la iglesia es una, y en la iglesia no atiende a diferencia de naciones, ¿no? Ya no hay judío, ya no hay griego, nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay pues distintas razas ni etnias, ya no hay pues ni tampoco, no tiene que haber pues diferencias tampoco sociales, porque todos es un mismo cuerpo, todos los creyentes, un mismo cuerpo delante del Señor. Entonces había un problema importante, pero todo fue para bien, porque en la vida de los creyentes todo es para bien, porque, como dice Romanos capítulo 8, todo ayuda bien, o todo ayuda para el bien de aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Todo va para bien, todo ayuda bien, incluso los grandes problemas. Y lo mismo también en cuanto a la iglesia. Si estamos en la voluntad del Señor y estamos pues siguiendo los caminos que Él nos llama en su palabra, incluso los problemas son para bien. Y que ocurrió aquí en Jerusalén, pues fue para el bien de la iglesia en Jerusalén. Al final la iglesia en Jerusalén fue fortalecida. Al final pues se despejaron las dudas que habían, ¿verdad? Y las suspicacias que habían de unos y otros. Al final, pues, habían más claras las responsabilidades de unos y de otros, ¿verdad? Entonces, también esto fue para bien nuestro, porque quedó por escrito. Lo tenemos en la Escritura Sagrada, y entonces esto nos ayuda a nosotros, porque nos clarifica también a tener claro, ¿verdad? Nos clarifica para tener claro, entonces, cómo es la iglesia, y cómo pues ella pues tenemos también nosotros que comportarnos en ella. Y una cosa importante, ¿cuáles son sus ministerios? Porque este problema dio como origen, dio inicio a la institución de un ministerio, el ministerio de los diáconos en la iglesia. El ministerio de los diáconos. Y así pues vemos también en la iglesia las responsabilidades de unos y de otros. Y es lo que vamos a intentar pues ver en esta tarde, más acerca de esta iglesia y de esta institución del ministerio de los diáconos. Y en primer lugar pues vemos acerca de la iglesia, que la iglesia es un lugar donde se da y un lugar también donde se recibe, ¿no? Entonces es un lugar donde se da y se recibe, y no estamos hablando en un sentido, digamos, metafórico, espiritual, sino también concreto, material, de ayuda económica, ¿verdad? En el mismo nacimiento de la iglesia en Pentecostés, decíamos, el apóstol Pedro estuvo predicando y se convirtieron 3.000 personas. Bien, decía que el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Bien, pues se nos dice más, porque en el capítulo 2, ahí leemos en los versículos 44 y 45 estas palabras. Se nos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estos son unos versículos bastante conocidos incluso por gente que no son creyentes, ¿no?, fuera de la iglesia, y muchos pues dicen que, mira, los primeros cristianos fueron los
primeros comunistas de la historia, porque ves, ponían en común todas las cosas, ponían en común todos los bienes. Incluso está ese famoso lema marxista que seguramente conocemos, que dice de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Y dice, no, mira, es que esto estaba también en la Biblia, ¿ves? Cuando dice que lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, bueno, si eso es así, entonces a nosotros ¿qué nos toca? Bueno, entonces hacer igual. Y entonces pues eso significaría que no tendríamos que tener la propiedad privada y que tendríamos que tener todas las cosas en común. Pero en realidad la Biblia no enseña esto, porque hemos de leer primeramente esto que leemos aquí en el contexto de toda la Biblia. No podemos sacar estos versículos, sino que los tenemos que mirar a la luz de toda la Escritura. Y la Escritura, pues, lo que nos enseña es, bueno, que la propiedad de cada uno, o si queremos decir propiedad privada, pero la propiedad de cada uno es una ordenanza del Señor. Que el Señor puso a Adán y a Eva en el paraíso, ¿verdad?, en el jardín, para trabajarlo. Y entonces, pues, el fruto del trabajo, ¿verdad?, era para él y para su familia y para el hombre. Entonces, de esa manera tenemos en el decálogo: no robarás. ¿Por qué no robarás? Porque se reconoce entonces la propiedad de cada uno. Uno no tiene el derecho de quitarle al otro lo que es de otro. Así, por lo tanto, la propiedad está reconocida, instituida por el Señor en la palabra. Y bien, pues entonces no se trata pues de esto, porque además, si continuamos leyendo aquí, fijémonos en el episodio de Ananías y Zafira. El pasaje de Ananías y Zafira lo conocemos, pues fue un matrimonio de creyentes, de que estaban en la iglesia de Jerusalén, y ellos también pues quisieron hacer una gran ofrenda. Ellos tenían una propiedad, ya sea una casa o un terreno, y dijeron: vamos a venderlo. Y dijeron: vamos a dar todo el dinero, lo dijeron en la iglesia, todo lo que hemos vendido, pues lo vamos a traer como ofrenda a los pies de los apóstoles. Y mintieron porque lo vendieron, sí, y se quedaron una parte, no sabemos cuánto, y el resto lo presentaron a los apóstoles. Bueno, eso fue un grave juicio del Señor, porque por haber mentido en la iglesia, al Espíritu Santo, pues tanto el marido como la mujer murieron en el mismo día. Pero el caso, lo que decíamos, es que en el capítulo 5, versículo 4 dice el apóstol Pedro a Ananías, dice, reteniéndola esa heredad, ¿no? Dice: no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Con lo cual vemos que ese poner las cosas en común era completamente voluntario. Ellos no estaban obligados a venderla, dice, la podía retener, no pasaba nada. E incluso dice, vendida, pues estaba en tu poder. Es decir, que si la vende, la podía pues ofrendar entera, o pues solamente una parte, o quedarse con la mitad, o quedarse pues una décima parte. No pasaba nada. Ellos eran libres para hacerlo, era algo voluntario. Entonces, esta puesta en común de los bienes era algo voluntario, pero era algo pues que formaba parte de la vida de la iglesia, de la vida de cada día de la iglesia. Era algo que formaba parte de la vida normal de la iglesia. Los cristianos estaban llenos del Espíritu Santo en aquel tiempo, y se vivía el amor fraternal. Y de manera pues que si había necesidades, pues la gente pues se ponía las cosas en común para impedir que los creyentes pasaran necesidad, para cuidarse los unos de los otros, ¿verdad? Y había pues dos grandes necesidades en la iglesia en aquel entonces. Aquí no se nos dice la primera, pero podemos decir nosotros también que era la norma de sostener económicamente a los apóstoles y a sus familias, ¿verdad? Porque los apóstoles estaban por completo dedicados al ministerio de la palabra. Vemos en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 46, cómo estaban pues los cristianos perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Entonces estaban cada día perseverando, dando culto a Dios, y tenían por lo tanto el ministerio de la palabra.
Y esto lo vemos incluso también con el apóstol Pablo en el capítulo 18, en el versículo 5. Ahí leemos del apóstol Pablo, pues también lo mismo. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Esto le tomaba todo su tiempo y lo hacía a diario. Entonces, bien, si entregaban todo su tiempo para ello, pues entonces era la norma del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 10 y versículo 7 dice que el Señor Jesucristo: digno es el obrero de su salario. Y esto es una norma en la iglesia apostólica, porque en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 el apóstol también repite: digno es el obrero de su salario. Si ellos están trabajando del Evangelio, dice en 1 Corintios capítulo 9, han de vivir del Evangelio, porque eso es su trabajo. Entonces no es solamente lo normal, es lo justo que tengan el sostén, y no solamente el sostén para él, sino también para sus familias, también para sus mujeres e hijos, como vemos también en 1 Corintios capítulo 9, los versículos del 4 al 6. Allí también leemos esto mismo. Dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los otros hermanos del Señor y Cefas, es decir, Pedro? Entonces, del trabajo de los apóstoles, por así decirlo, entre comillas, de la predicación del Evangelio, también tenían que vivir sus familias y sus mujeres y sus hijos. Eso es lo justo, pues, instituido por el Señor. Entonces, estaba esta necesidad. Aquí el texto no destaca esto, pero lo que destaca sobre todo es la otra gran necesidad, que es acerca de las viudas en la congregación. Las viudas en la antigüedad, siempre, toda la vida, eran unas personas pues completamente desasistidas, ¿verdad? En completa necesidad. El Señor Jesús en el Evangelio dice que había muchas viudas en los tiempos de Elías, ¿no? Siempre había habido viudas, y bueno, pues eran unas personas, un grupo de personas especialmente débiles. Si ellos pues no durante su vida su familia no había sido de recursos, o no habían podido ahorrar para la vejez, o no habían tenido hijos, o los hijos se desentendían de ellas, pues entonces se quedaban al final sin recursos y sin sostén. Y entonces, por eso, ante este problema, pues en la iglesia primitiva, los cristianos, por así decirlo, se movilizaron y se encargaron de la ayuda de las viudas. Que dice en el capítulo 5 de 1 Timoteo, la primera responsabilidad es de los hijos. Los hijos han de cuidar por el sostén de los suyos, ¿verdad? Y dice que el creyente que no provee para los suyos, hablando del contexto de las viudas, dice: es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Es la primera responsabilidad de los hijos. Pero si por cualquier cosa no puede ser, pues entonces es la responsabilidad de la iglesia. Y por eso, pues, en el capítulo 5 del versículo 9 se nos habla de la lista de viudas. Podemos leer ahí, porque habla de esa lista de las viudas y también de los requisitos de las mismas. Dice 5:9 de 1 Timoteo: sea puesta en la lista solo, vemos, la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces tenía que ser una viuda con unos requisitos, sobre todo de mayor de edad. Si es joven, dice, se puede volver a casar. Dice que también ha de tener un buen testimonio, un testimonio de santidad, de un buen testimonio a lo largo de toda su vida. Y entonces pues sea puesta también en la lista de gente que está normalmente ayudada por la iglesia. Bien, pues entonces fijémonos que acerca de todo esto, pues podemos decir un par de cosas más. Vemos que en la iglesia, pues los cristianos, pues hemos de dar, los cristianos damos, ¿no? Y que no tiene que ser esto por obligación, o que no tiene que ser esto a regañadientes.
Y que no tiene que ser esto, pues tampoco por simulación, ¿no? Vemos lo que ocurrió con Ananías y Zafira, ¿no? No, ha de ser con alegría. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7 que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador que da con alegría. Y muchas veces, por ejemplo, pues se habla del diezmo en las iglesias y en contra del diezmo, ¿no? Y entonces, pues, en contra del diezmo muchas veces se dice que, hombre, pues, que es una ley del Antiguo Testamento y nosotros los cristianos estamos ya en el Nuevo Testamento y que por lo tanto no es algo vigente o que no debe ser vigente entre nosotros. Y es cierto que es algo, pues sí, lo encontramos en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no lo encontramos como tal. Pero también, y que también es cierto que no estamos obligados a ello y que tampoco lo tenemos que presentar como una ley y que tampoco hemos de estar controlando los ingresos ni las nóminas de cada uno, ¿verdad? Para controlarlo, ¿verdad? No es esto. Pero también es cierto todo lo que vemos que los cristianos hemos de dar abundantemente, que hemos de dar pues generosamente, movidos pues ¿por qué? Por el amor a los cristianos, ¿verdad? Hemos de dar incluso de manera sacrificial, como un sacrificio a Dios, ¿verdad? Y es decir, que no dar pues solamente pues digamos cualquier cosa, ¿no? Delante de Dios, no. Ahí están los problemas y entonces pues nos mueve el amor a los hermanos y entonces querer cubrir esas necesidades, ¿verdad? Entonces eso por un lado, y por otro lado pues está que el dar de esta manera y cubrir pues las necesidades, esto es digamos nuestro buscar el beneficio, ¿no? En el mundo, en las empresas buscan su beneficio, es decir, ganar más dinero. Y bueno, en la iglesia esto no es así. El beneficio en la iglesia, ¿qué es? Las inversiones que se hace en las iglesias, ¿qué es? El beneficio que se busca, ¿qué es? Pues es que los hermanos tengan todas las necesidades cubiertas, ¿no? Y que, por ejemplo, incluso si hay un caso de necesidad puntual, pues este también pueda estar cubierto. Los sostén de los pastores, de las viudas, de las personas pues en dificultades, ¿verdad? En debilidad, o las necesidades puntuales que en la familia pudieran haber, pues todo esto ha de estar cubierto y esto es digamos la mejor inversión y el mejor beneficio que de los bienes de los cristianos, ¿verdad? Bien, esto sería en cuanto al primer punto, que la iglesia es un lugar a donde se da y donde se recibe. Y el segundo punto también, volviendo aquí en capítulo Hechos, en Hechos capítulo 6, pues vemos acerca de la iglesia que en la iglesia los pastores pues no lo pueden hacer todo en la congregación. Y esto lo vemos pues en las personas de los apóstoles. Entonces hemos de partir de la base de un punto que es también es bueno tenerlo presente, que es que en la iglesia primitiva, pues en principio también la cuestión económica era responsabilidad de los pastores, de los apóstoles, era una responsabilidad de ellos, y lo vemos claramente en el capítulo 4, ¿no? Allí, pues a partir del versículo 32, pues se nos está hablando de Bernabé, ¿no? En el capítulo 4, versículo 32, se está hablando así que cada uno pues ponían todas las cosas en común, sí, perdón. Y después en el versículo 36 y 37 está hablando de Bernabé. Y Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos esta expresión. Lo que vendió lo trajo a los pies de los apóstoles. Y esto mismo ocurrió también con Ananías y Zafira. En el capítulo 5, versículo 2, también dice que trajeron lo que habían vendido, lo trajeron a los pies de los apóstoles. Entonces, ellos lo traían a los apóstoles porque los apóstoles, bueno, primeramente para, digamos, ayudar a su mantenimiento y de sus familias, ¿verdad? Y los apóstoles después con ese dinero, todo lo que sobraba lo repartían según las necesidades que había en la iglesia. Ellos lo distribuían.
Entonces además vemos que esto formaba parte de su ministerio, porque dice en el capítulo 6, volviendo al capítulo 6, versículo 1, dice: las viudas de aquellos de los helenistas eran desatendidas en la distribución diaria. La distribución diaria, literalmente en griego, es diaconía. En la diaconía, en el servicio diario, por lo tanto formaba parte también de su ministerio. Entonces, si nos fijamos, el punto es importante: si las viudas de los griegos helenistas no eran debidamente atendidas, era por causa de los apóstoles. Era por causa de los apóstoles, ¿verdad? Entonces no era por discriminación, no era por racismo, no, de los apóstoles. Ni siquiera era por descuido de los apóstoles, porque ellos hacían su trabajo con desgana. No era eso. ¿Por qué era entonces? Era por sobreabundancia de trabajo, que ellos tenían muchísimo trabajo, que ellos tenían que trabajar, que predicar la palabra a diario, y tenían una multitud de creyentes, de miles de personas a las cuales pues enseñar, a los cuales pastorear, a las cuales aconsejar, y después también una gran multitud de necesidades económicas de mujeres viudas a las cuales pues también ayudar. Y eran 12 apóstoles, ¿verdad? 12 los que hacían este trabajo, no solamente Pedro, y sin embargo ellos no daban abasto para cumplir todo este trabajo. Entonces, esto es algo importante, es una lección importante, porque si eran apóstoles, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, y eran 12 y no podían, en una congregación tan grande, no pudieron, pues entonces, ¿cómo en una congregación grande, pues lo va a poder hacer todo un solo pastor? Es imposible. Los trabajos tendrán que salir mal, ya sea su trabajo de enseñanza y de predicación, ya sea pues la ayuda y la diaconía, o ya lo sea todo, que va a salir pues de cualquier manera. Es imposible que todo pues lo puedan hacer los pastores. Hay que ser realistas. No son ni el hombre orquesta el pastor, no somos máquinas, ni somos pues tampoco superhombres, y en la vida no se puede hacer todo y hacerlo todo bien. Uno al final se tiene que limitar y centrar en una área, en un trabajo, ¿verdad? Bien, pues entonces esta era la situación, y fijémonos entonces la solución que dieron los apóstoles. En el versículo 2 leemos: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y qué gran sabiduría hay aquí en estas palabras, ¿verdad? En lo que hicieron los apóstoles. Primeramente por reunir a toda la iglesia. Ellos eran la autoridad en la iglesia, y ellos podían haber resuelto este problema ellos solos, sin contar con la iglesia para nada, y después venir y decirle: mira, hemos resuelto esto, hemos decidido esto. Lo podían haber hecho, pero como había este problema, pues ellos decidieron reunir a la iglesia para no dar pie más a murmuraciones o problemas entre ellos. Entonces, eso por un lado, y después también la sabiduría en lo que dicen, porque dicen a continuación: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. No es justo, no es razonable, no está bien, no es conveniente que dejemos esto, el ministerio de la palabra. Y el significado de esta palabra, dejar, es fuerte. No es tanto el sentido de descuidar, de hacer las cosas no bien, sino más bien el de abandonar, ¿no? Es el mismo verbo que encontramos en el pasaje de que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Vemos, deja a su padre para ir a su mujer. Pues no es justo que deje yo el ministerio de la palabra para dejarme a otras cosas, ocuparme de otras cosas, que lo deje, que lo abandone, que ya no me pueda ocupar más en ello. Entonces, fijémonos que esto es algo también directamente aplicable a los pastores, porque ellos tienen también el ministerio de la palabra. No es justo que lo dejen
por otro tipo de ocupaciones, sean estas cuales sean, ya sea fuera de la iglesia o dentro incluso de la iglesia. Se puede decir que los pastores somos los continuadores de los apóstoles, o mejor dicho, del ministerio de los apóstoles. No es cierto y no es correcto decir que hoy en día hay apóstoles, porque los apóstoles eran el grupo de los 12 y ellos tenían que traer la palabra de Dios por revelación, por inspiración del Espíritu Santo, la Escritura Sagrada, ¿verdad? Que de esta manera ya concluía la revelación, la palabra de Dios escrita en la iglesia. Entonces, no es cierto que seamos apóstoles, pero sí que tenemos el ministerio de la predicación y de la enseñanza, lo mismo que los apóstoles, y entonces los obispos, los ancianos, que tienen el ministerio de la palabra, estos son los pastores, pues en este sentido sí que son pues sucesores, porque tienen este ministerio, ¿verdad? Y este ministerio de la palabra requiere de dedicación y merece la pena hacerlo bien y lo mejor posible, porque es la palabra de Dios. Y para hacer una predicación y un mensaje, pues requiere estudio, ¿verdad? Los apóstoles no tenían, los apóstoles tenían la inspiración del Espíritu Santo, pero los pastores hoy en día no. Y esto requiere que se tiene que estudiar debidamente el pasaje. Y como también, o el pasaje del cual se va a predicar, o de la doctrina que se va a enseñar. Y como no tenemos esa inspiración del Espíritu Santo, requiere que estemos consultando también libros, y que estemos meditando bien en el pasaje y en el mensaje y en la enseñanza que se da. En cuanto a la enseñanza, en cuanto a la aplicación, y también estructurarlo bien, ¿verdad?, el mensaje. No ponerse y empezar a hablar y que salga el mensaje de cualquier manera, sino hacerlo de una manera ordenada y bien estructurado. Y todo esto requiere una gran dedicación. Y por eso yo soy, y siempre lo he sido, fervientemente partidario del ministerio a tiempo completo, de que los pastores estemos dedicados al 100% al ministerio pastoral, porque es muy importante el ministerio de la palabra. Siempre es cierto que a veces hay situaciones en las que hay hermanos que no pueden por distintas circunstancias, y entonces ¿qué se le va a hacer? Se tiene entonces que convivir con esto, y se tiene que intentar hacer lo uno y lo otro de la mejor manera posible. Y es algo que tristemente a veces está. Pero no me estoy refiriendo tanto a esto, sino a veces en algunos sectores parece como si fuera incluso malo la dedicación al ministerio pastoral a tiempo completo, o como que fuera un plus de santidad el estar trabajando secularmente. Yo no sé si es por no ser gravoso a los demás, o porque tiene una actitud, digamos, incluso en contra de la idea de la existencia de un ministerio pastoral en la iglesia, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, creo que no se puede hacer un ministerio de la enseñanza y predicación como es debido, y es que en el Nuevo Testamento y es la enseñanza de la institución de Jesucristo y de los apóstoles, digno es el obrero de su salario, y esto lo dice en el contexto 1 Corintios 5 del ministerio de la enseñanza y predicación. Entonces, esto es en cuanto al ministerio de los apóstoles, y en ese sentido también el de los pastores como continuadores del ministerio de predicación y enseñanza de la iglesia. Pero fijémonos que aquí también dice una cosa importante acerca del ministerio de los pastores hoy, de los apóstoles ahí y de los pastores hoy, porque dice el versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Con lo cual vemos que también, y esto muchas veces se olvida, los pastores han de tener un ministerio de oración. Un ministerio de oración. Y todos los cristianos estamos llamados en la palabra de Dios a orar. Dice, orad sin cesar. Y eso se lo dice a todos los cristianos.
pero por excelencia a los pastores. Los pastores han de orar más todavía que el resto de los cristianos, han de tener un ministerio de oración. Han de tener un ministerio de oración en su culto personal, ¿verdad? A diario, y también pues en los cultos familiares. Yo pienso que un pastor ha de tener pues 2 cultos familiares, por la mañana y por la noche, si es que el Señor le ha dado familia, ¿verdad? Pues entonces ha de tener esos cultos familiares. Ha de también buscar momentos aparte durante el día para orar por cuestiones que le puedan ir pues compartiendo a lo largo del día, ¿verdad? Ha de estar orando con la gente, si hace visitas o pues en las reuniones de la iglesia, y ha pues de estar orando por la gente y ha de estar orando también con ella. Entonces el pastor es también un líder, está liderando y conduciendo a la gente también, a su gente en oración. Y entonces pues también en los cultos públicos, y eso pues ha de ser simplemente la manifestación, la plasmación o la expresión, esta es la palabra, de toda esta vida de oración personal que el pastor ha de tener. Entonces todo esto, una vez más, requiere tiempo, y esto es la ocupación principal del pastor, y esta es su mayor responsabilidad. Entonces ahí estaba ese problema. Los pastores, los apóstoles no lo podían hacer todo esto, los pastores hoy día tampoco. ¿Cuál es la solución? Pues entonces la solución, en tercer lugar, es la institución de un nuevo ministerio, que fue la elección de los diáconos. Diáconos, bueno, para empezar hay que decir que muchos cuestionan hoy día que este pasaje esté hablando del ministerio de diáconos, porque no aparece la palabra diáconos aquí, ¿verdad? Pero no tiene mucho sentido estas críticas. ¿Por qué? Primero, no aparece la palabra diácono, pero sí la palabra diaconía. Cuando dice la distribución diaria es la diaconía. Y también el verbo en el capítulo 2, cuando dice no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, es el verbo diaconeo, de la cual puede estar relacionado también la palabra diácono. Diácono, diaconía, diaconea. Además también porque vemos que se trataba de un ministerio diferente y distinto al de apóstol, es decir, de la enseñanza y predicación, y por lo tanto vemos que en 1 Timoteo capítulo 3, el continuador del ministerio de enseñanza es el ministerio pastoral, y está el ministerio de diácono. Entonces es distinto, no es un ministerio de enseñanza o de dar los sacramentos, ¿no?, que sería el pastoral. Es un ministerio que se trata sobre todo de los aspectos prácticos y de ayuda y de servicio en la iglesia. Por lo tanto, aquí claramente está hablando de los diáconos, aunque también es cierto, a veces dicen mira, es que aquí estaba Esteban, que era, pues, dicen diácono, entre comillas diácono, pero es que él también predicaba la palabra de Dios. Y a continuación, pues lo vemos en el capítulo 6, versículo 9, que él estaba, pues, también predicando, en la sinagoga le llamaban que estaba también predicando la palabra de Dios. También Felipe, el evangelista, entonces tenía un ministerio de evangelización y de predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿ves? Dicen, ellos también predicaban. Entonces, bueno, claro, es que ellos predicaban de la misma manera que también los apóstoles antes tenían el ministerio de la predicación y también se ocupaban de esto otro, pero no era el máximo de su cometido principal, ¿verdad? De igual manera, no es el ministerio principal de los diáconos de predicar o dar testimonio, pero también lo pueden hacer, ¿verdad? En la medida que pues, sea necesario, se pueda presentar la ocasión. Bien, pues entonces, sentando esto de entrada, que aquí se está hablando de, efectivamente, diáconos, pues vemos aquí los requisitos. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces vemos aquí una serie de puntos. Primero, tenían que ser 7, ¿no? Un número, digamos, redondo. Si los apóstoles eran 12, que también pues, es un número redondo, aquí también 7. ¿Por qué? Pues de esta manera estaba hablando un número completo de ministros.
para ver también que es una obra que se tiene que hacer, se tiene que llevar a cabo, ¿no? Se tiene que cumplir, llevar a su término en la iglesia. Tenían que ser, además, dice, 7 varones. Tenían que ser varones. Y en los requisitos, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, también tenían que ser varones. Dicen maridos de una sola mujer. Maridos de una sola mujer. Bien, pues entonces tenían que ser, pues eso, varones, ¿no? De las mujeres, en 1 Timoteo capítulo 3 está hablando también, pero de las mujeres de los diáconos, como que ellas también pues han de tener una ejemplaridad, como vamos a ver ahora a continuación, porque a continuación, siguiendo con los requisitos aquí en capítulo 6, dice, han de ser 7 varones, dice, de buen testimonio. Tenían que ser pues de buen testimonio, tenían que tener una buena reputación, la gente tenía que conocerlo por su madurez, por su santidad. ¿Por qué? Pues porque iban a llevar a cabo un ministerio oficial de la iglesia. Y esto concuerda además con lo que decíamos con 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, está hablando también acerca de estas características que habían de tener. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Vemos, estaban tratando un área delicada, que son el manejo de dineros. Tenían que ser hombres pues conocidos por su buena reputación, graves, ¿verdad? Que no tengan ningún vicio, que ellos puedan gastar ese dinero en cualquier otro vicio, ¿verdad? Que no sean codiciosos, que lo manejen todo bien. Bien, además, como decía, sus propias mujeres, porque dice a continuación, en versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y esto es también algo pues aplicable a las mujeres de los pastores, de los obispos, no en los versículos anteriores. Las mujeres de los pastores y las mujeres de los diáconos, pues como no es que sean ellas diaconisas o no es que sean ellas pastoras, pero sí que han de tener, por lo tanto, esa ejemplaridad por el ministerio de su marido. Por el ministerio de su marido. No lo puede evitar. Está casado con su marido y su marido es pastor, o su marido es diácono, y su marido ha de tener un buen comportamiento ejemplar, su familia también, la mujer también. Entonces, en ese sentido, todo tiene que ir pues al unísono, ¿no? Bien, entonces tenían que ser 7, tenían que ser varones, tenían que ser de buena reputación, y a continuación dice, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Con lo cual, primeramente, tenían que haber recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, tenían que haber experimentado la salvación. Tenían que pues, haber conocido el arrepentimiento para vida de sus pecados. Tenían que haber conocido la fe salvadora del Señor, en el Señor Jesucristo. Y también, pues, ser avanzados en santificación. Ellos no tenían que ser, pues, inmaduros en la fe. Ellos, pues, tenían que, pues, ser apartados de mal, creciendo en gracia, en santificación, y que fuera en ellos evidentes los frutos del Espíritu Santo en sus vidas. Y tenían que ser, ya por último dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces la sabiduría que proviene del temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Bien, pues no se trataba por tanto de la sabiduría de los hombres, no se trataba de hacerse el listo, ¿no? Sino de ¿qué? De la sabiduría celestial, de la sabiduría de lo alto, la cual describe Santiago en el capítulo 3, versículo 17. Santiago 3, 17 dice allí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Los diáconos tenían que estar llenos de esta sabiduría, que está tan llena de buenas cosas, ¿verdad? Con lo cual vemos que los diáconos, sí, tratan cosas entre comillas materiales, ¿no? Ellos tratan cosas materiales de la congregación, pero es un ministerio plenamente espiritual.
es un ministerio espiritual. Y la iglesia, por lo tanto, es edificada espiritualmente con el ministerio y la actividad de los diáconos. Los pastores son aligerados de mucha carga y se pueden dedicar, por lo tanto, a su ministerio que es propio. Pero también la iglesia, por la actividad de estos varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, es edificada y gana, por lo tanto, espiritualmente, ¿verdad? Y entonces también la iglesia, por consiguiente, por este concurso, por este ministerio, la iglesia va creciendo, como no puede ser de otra manera. En el versículo 7, aquí en Hechos 6, dice: el resultado de esto fue todavía más crecimiento. Y dice que crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos, dice, se multiplicaba. No es que solamente se añadía uno, sino se multiplicaba. Y dice, grandemente. Todo esto pues lo hemos de ver también como la bendición de Dios a esta institución del ministerio de los diáconos. Entonces, hermanos, en conclusión a todo esto, vemos que todo servicio en la iglesia del Señor es importante y todos y cada uno de nosotros podemos aportar algo y servir algo al Señor, alguna tarea, alguna cosa que hacer, ya sea, aunque sea pues tener un ministerio también de oración, de intercesión, u ofrendar o ayudar a la gente, ¿verdad? Pero vemos que el servicio y el ministerio del diácono es de una enorme importancia. No hemos de verlo como algo de segunda categoría o algo pues inferior. Seguramente sea una de las claves para que la iglesia sea espiritual, esté llena de amor y de buenos frutos, y también, por lo tanto, haya un crecimiento en este tiempo por la bendición de Dios sobre la obra. Por la bendición de Dios sobre la obra. Es un ministerio que merece la pena hacerlo y hacerlo pues bien para la gloria de Dios. Y fijémonos, ¿por qué? Porque por causa del Señor. Jesucristo nos dice que todo lo que hagamos a uno de estos pequeños que creen en mí, ¿no? Si visitamos a un hermano, ¿verdad? Si un hermano está sufriendo persecución, está en la cárcel, lo visitamos. Si él padece hambre, necesidad, si tiene un problema y nosotros pedimos y les hemos de ayuda. Si le llamamos por teléfono, ¿verdad? Tiene un problema y le estamos animando. Si le dejamos un mensaje si no está ahí. O si pues le dejamos una nota, ¿verdad? Con una palabra de ánimo. Dice, si lo has hecho a Cristo mismo. Tal es la unión de Cristo con sus miembros, con los creyentes, ¿verdad? Así, por lo tanto, hagamos esto, pues hermanos, oremos sobre todo al Señor para que Dios pues dé dones y levante diáconos entre nosotros, que esto, como habíamos dicho, también sea algo que el Señor nos pueda conceder a lo largo de este año y que de esta manera la iglesia sea fortalecida y edificada. Y también, hermanos, edifiquémonos todos al amor, ¿verdad? Y a las buenas obras, al servicio, cada uno en aquella área que podamos, pero también, sobre todo, al amor y a las buenas obras, que este amor y las buenas obras sea llevado, como dice Hebreos 10, pues hasta lo máximo, ¿no? Hasta la mayor exaltación, hasta el paroxismo, que sobreabunde en nosotros, ¿verdad? Y que todo lo que hagamos sea hecho con pureza de corazón, por amor a Dios y amor a los hombres. Sabiendo, hermanos, que todo lo que hagamos ahora, pues nos lo encontraremos con crecido interés en la recompensa eterna que el Señor pues dará a sus santos. Pues que así sea. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.